Esto es cómo funcionan los diferenciales, pero vamos, si queréis primero vamos a... Aquí en la misma ITC, la 24, la ITC BT24, en la introducción, dice, la presente instrucción describe las medidas destinadas a asegurar la protección de las personas y animales domésticos contra los choques eléctricos. El otro día estoy hablando de contactos directos y ahora vamos a hablar de contactos indirectos. La página, ahora mismo yo estoy en la página 332. ¿Vale? Y habla de protección contra contacto indirecto. Lo primero que vamos a ver es que es un contacto indirecto. Entonces nos podemos ir a la ITC, a la 1, que son todas las definiciones que hay, y buscamos lo que es un contacto directo. Contacto directo. Dice, contacto de personas o animales con partes activas de los materiales y equipos. Bueno, contacto, eso es directo. Contacto indirecto, contacto de personas o animales domésticos con partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un fallo de aislamiento. Se supone que tú cuando montas una instalación, no tiene por qué haber fallo, pero si se produce un fallo de aislamiento, es que un cable se roza, que un cable lo machaca y lo corta con algo. Si se produce un fallo de aislamiento y entra en contacto con una masa o con una parte de un aparato que es conductora, entonces se puede encontrar que hay, por ejemplo, un ordenador, la carcasa de un ordenador es metálica. Si por dentro los cables pierden el aislamiento porque se parten, porque se rozan, porque se calientan, porque se queman, por lo que sea, y entran en contacto con el chasis pues si tú tocas el chasis que es metálico te puede llevar una descarga. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tú vas a tocar algo que es accesible, algo que tú puedes tocar, que está pensado para que lo puedas tocar. Cuando tú ves un cable, un conductor o un enchufe, un cable pelado, pues eso a lo mejor no lo va a tocar, ¿no? Porque ahí ya cualquiera induce que pueda haber un peligro. Entonces los contactos indirectos pues son muy peligrosos porque tú no te esperas que pueda haber ahí electricidad. Y entonces, ¿qué dice el reglamento? ¿Qué es lo que dice el reglamento? ¿Qué es lo que dice que tiene que pasar para que eso no sea peligroso para las personas? El reglamento de alguna manera lo que te dice es que si se produce un fallo por un fallo de aislamiento, tú tienes que asegurar que los voltios que va a haber aquí, que la tensión que vaya ahí, tiene que ser suficientemente baja para que no produzca choques eléctricos ni a las personas ni a los animales. Entonces, básicamente hay dos formas de hacerlo eso. Una sería instalando un interruptor diferencial con toma de tierra, y otra sería poniendo también instalando también la toma de tierra y instalando o fusibles o un magnetotécnico, ¿vale? El reglamento dice que en la vivienda obligatoriamente tiene que haber un diferencial. A lo mejor luego tú te vas a una fábrica o a hacer un alumbrado público o a hacer otra historia y se puede poner de otra manera. Pero ¿qué es lo que quiero que aprendamos? Que entendamos el por qué, qué es lo que se produce cuando se produce un diferencial, cuando se produce un fallo de aislamiento, y cómo actuar diferencial y por qué actuar diferencial y qué medidas. Entonces, aquí pues hay que hacer un esfuerzo ya, porque aquí ya vamos a analizar un circuito. Vamos a analizar un circuito con la ley de Ohm. Que era lo que decía yo el otro día, que la ley de Ohm es muy importante manejarla muy bien, porque eso nos lo vamos a encontrar en un montón de circuitos. Entonces, en la página, y ahora ya nos vamos a ir a la página 300, creo que era, hemos dicho 340, no, a la página 338 era, sí. Nos vamos a la página 38, 338. En la página 338 tenemos un esquema que es ese que aparece allá arriba. No sé, vosotros si lo miráis en el reglamento lo veis mejor, que están las tres, está en un sistema trifásico. Bueno, ese sistema, si mirad, esta parte de aquí, ¿estáis viendo esto de aquí? Eso lo que representa, esto de aquí, esto lo que representa es el transformador que hay de la compañía eléctrica, ¿vale? Ese sería el transformador. Lo voy a poner aquí.
Transformador. Esto, el texto. Bueno, esto tiene demasiado grande el texto, pero bueno, transformador, ¿vale? ¿Qué es lo que hay en el transformador? Los transformadores que generan, que, que, tra- que distribuyen la electricidad, lo que tienen dentro tres bobinas, básicamente, tres bobinas, en las que se produce 230 voltios en cada una de las bobinas, ¿vale? Eso es lo que eso es lo que se representa aquí con las líneas estas. ¿Habéis visto ya cómo se forman las líneas? Las líneas no lo sabéis todavía esto, ¿no? Aquí dentro se forman 230 voltios, dentro de esta se forma 230 voltios y dentro de esta se forma 230 voltios, ¿vale? En las tres fases. Y se unen por un extremo. En un extremo se unen todos y luego en los otros extremos pues son los que generan las diferentes fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. No están puestas, no van al mismo tiempo, los 230 voltios es corriente alterna, pero van desfasar en el tiempo. Cuando la fase 1 alcanza los 200 el pico de tensión, la corriente alterna va cambiando de positivo a negativo continuamente. Cuando una llega al máximo, las otras están pasando por un periodo intermedio, ¿vale? No coinciden nunca los valores máximos. Eso es lo que explica que entre fase y fase haya 400 voltios. Una estaría en el mínimo y la otra en el medio, ¿no? Cuando uno está en el valor máximo, o algo así parecido. Si tú haces aquí la composición de las tensiones, pues te das cuenta que entre la fase esta y esta, pues hay 400 voltios. Mientras que entre esta y el neutro hay 230 voltios. Bueno, pues en los transformadores, el neutro del transformador, que es el punto, que es el que nosotros usamos luego como neutro, ese punto en el transformador se conecta a tierra, ¿no ves? ¿Lo veis aquí? Que pone RB. RB, ¿veis lo que es? Eso se conecta, aquí se clavan picas suficientes y se conecta. Se conecta el cable de neutro, se conecta en el transformador, se conecta a tierra. Pero al mismo tiempo el cable de neutro, como veis aquí, se conecta al neutro del transformador y se distribuye. Este cable viene con un cable también. Viene a las casas. Ese es el neutro que nos viene. Por eso el neutro es un cable que además que de ser de color azul, el neutro es un cable que no lleva voltios. No debe llevar voltios nunca. El neutro, por eso el neutro se conecta directamente a las lámparas, se conecta directamente a la 2 y no es peligroso manejar el neutro. Porque el neutro viene sin voltios, viene puesto a tierra. Bueno, pues cuando nosotros clavamos las picas, aquí hay una resistencia. ¿Por qué? Porque se produce existe una resistencia ahí. Resistencia de la toma de tierra del transformador. Seguimos circulando, seguimos analizando el circuito este. Ahora, llegamos a nuestra vivienda. En nuestra vivienda tenemos la fase 1, hemos cogido la fase 1, tenemos la L1, tenemos aquí, esto sería, podría ser una lavadora o cualquier dispositivo que tiene una carcasa metálica. Si la carcasa es de plástico no estamos hablando de nada, porque no te va a poder escaldar calambre, porque es aislante, ¿no? Y esto está conectado tanto al neutro como a la fase, ¿vale? Entonces aquí esto es lo que representa, veis que hay aquí dibujado como una especie de rayo en vuestro libro, se ve mejor. Esto lo que representa es que se ha perdido el aislamiento y la fase ha entrado en contacto con el chasis, ¿vale? Entonces, todas las instalaciones eléctricas en viviendas llevan, o sea, todas las masas metálicas, todos los dispositivos que llevan masa metálica, llevan un cable de puesta a tierra que pone el chasis este, pone la masa esta, que es este cable amarillo y verde. Pone el chasis lo pone a tierra, en el libro se ha bajado. El chasis lo pone a tierra. Y también la instalación de tierra de tu casa tiene un valor de resistencia. Estos son ohmios, ¿vale? Aquí pues son ohmios. Yo lo que no me explico, en muchas de las casas, yo qué sé, tú abres el grifo de la cocina y si está la lavadora o la vajilla, algo así por el estilo que funcione con agua encendido, me da calambrazo en los dedos, cuando te lavas Bueno, las manos. eso que no está en la casa, eso no puede ser en todas las casas. En ¿Eh? la mañana yo a la cliente se puede, en la de mi Bueno, hijo, pues eso es lo que estamos viendo, eso es lo que vamos a analizar hoy por lo que es, ¿vale?
Hombre, no es chispazo fuerte, coño. Bueno, sí, eso pasa, eso pasa seguro que si no hay conexión, si no tienes puesta tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí ahora? ¿Qué es lo que puede pasar aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues vamos a analizar este circuito. Entonces, de aquí surge un circuito, ¿no? Es que viene marcado de rojo. Ese circuito, vosotros, si estáis acostumbrados a analizar un circuito en electrotecnia, imagino que ya habéis visto circuitos, ¿no? Vamos a ver una fuente de tensión. La fuente de tensión sería la fase nuestra, ¿no? Aquí tendríamos una resistencia, ¿no? Que sería RB, ¿no? Se calcula la resistencia de la pica con ¿Eh? la resistencia, a ver, la pica de sobre normalmente, ¿no? Sí, pero ahora mismo estamos analizando el circuito, qué parte hay en el circuito. Luego tenemos, aquí viene el cable de fase, bueno, esto es porque no pinta bien, ¿vale? Da igual, se entiende. Llega la masa, entra en contacto con la masa y luego aquí ya llega con la masa y aquí tenemos la resistencia RA, que es la resistencia de la toma de tierra de tu casa. Vale. Entonces, ¿qué puede pasar si aquí hay una persona? ¿Vale? Y toca esto. Pero eso no está conectado a tierra. No pone que no, ¿no? No, está roto. Porque se muere el tío, le dan la descarga. ¿Eh? Si dice Paco que esa imagen está, que no está conectado, ¿no? Como que no está conectado. Que, no tiene, que está roto el aislamiento. Sí, ahora mismo tiene electricidad. Pues La si chapa toca- esta tiene electricidad. Si tú tocas si aquí, toca eso le va a dar una descarga, Paco. Dependiendo de la resistencia de la pica. No, si se ha perdido el aislamiento, Se hace el reglamento de un claro, normal que que vaya se le para ha tierra. perdido el aislamiento y está tocando la chapa. Y se la tocan a la chapa. Es que la chapa tiene una tierra. la chapa está puesta a tierra. Vale. Por eso. O sea, iría a tierra, o sea, dependería de la resistencia de la pica. Entonces, ¿qué circuito nos saldría aquí? Si os fijáis, Paralelo. habría aquí una derivación en paralelo. No entiendo lo que has dicho. Porque se estaba haciendo una relación a tierra entre la pica y tú. Habría una derivación en paralelo y esta sería la resistencia del hombre. Eso es el tío, ¿no? Sí, la resistencia del hombre. ¿Cuánto es la resistencia de la persona? Este aquí no tiene. 0,3, ¿no? La resistencia del cuerpo humano, ¿cuánto es más o menos? Lo que aguanta, ¿no? 0,03, ¿no? Lo que aguanta no. Luis, creo que fue. Búscalo, ¿no? Eh, Búscalo, busco. búscalo tú. Más o menos, es del orden de ¿cuánto? Más o menos. De 300 mil ohmios, ¿no? Más o menos, ¿no? Aproximadamente le podemos poner 1000 ohmios para que nos haga la cuenta más fácil. Debe ser 2500. La resistencia aproximadamente un K, vamos. Aproximadamente un K. ¿Tú crees que la pica tenga la menor resistencia posible para que a ti se te vaya menos? Entonces, vamos a imaginarnos el primer caso, ¿eh? Que la resistencia a tierra, imagínate que el cable de tierra, como le pasa a este, imagínate que no existe el cable de tierra. Tú vas a hacer puente a tierra, básicamente. Vale, si la resistencia está muy alta, ¿cuánta tensión? Si la resistencia de la pica es más alta que ¿Esto la lo estáis pica- entendiendo o no lo estáis entendiendo? Sí, sí, sí. ¿Todo el mundo lo está entendiendo? Los cálculos en paralelo. Yo por ahora sí. Es una cosa complicada, pero bueno. Los circuitos en paralelo, el que menos resistencia tiene es porque le pasa más intensidad. Vale, eso, el circuito paralelo el que menos resistencia tiene por donde pasa más intensidad, pero exactamente como a este sería una resistencia muy alta porque no hay cable, te llevaría toda la descarga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la protección contra contacto indirecto? Primero que exista una instalación, una puesta a tierra. Si existe una puesta a tierra,
Y vamos a imaginarnos cuántos voltios habría aquí. Imagínate que la resistencia de la toma de tierra del transformador es 10 ohmios y la RA es 20 ohmios. ¿Sabíamos analizar este circuito? Venga, a ver. Aquí hemos dicho que es 20 ohmios. Venga, ¿quién sabe? ¿Quién? Venga, ahí diciendo cosas. Este serían 20, este serían 10. Aquí sería 230 voltios. Pero está en paralelo, ¿no? 20 y 10, ¿no? Está en paralelo, sí. ¿Eh? 34,5. 230. 34,5. 34,5 ¿qué? Pero ¿qué es lo que, el dato que estás diciendo qué es? Eso me ha dado 34,5 ¿qué es? Voltios, amperios, ohmios. eso es de intensidad. ¿Eh? Esta resistencia da 6,6. Ahora 230 entre 6,6 que es 35,4. ¿Qué es lo que me lo da? Amperios, Paco. Y 6,6, 6,66, que es lo que me lo da, ha sido la resistencia total. Mira, yo lo que quiero es que veamos, que analicemos, bueno, que veamos primero cuánta intensidad viene por aquí, cuánta intensidad viene por aquí, cuánta intensidad viene por aquí. Como están en paralelo es la misma, ¿no? Es la misma. Como están en paralelo, no. La intensidad es la misma en paralelo. La intensidad es la misma, no. El voltaje es lo que es lo mismo. Eso en paralelo. Ah, vale. Pero si es que eso no te lo puedes aprender de memoria, si te lo aprendes de memoria no estás muerto. Pero que eso no te lo puedes aprender de memoria, si te aprendes de memoria eso no... Ya, que te quiero decir que lo de en una gama la intensidad se divide, no puede ser igual, pero si están en serie está claro que es la misma. Vale. Mira, yo voy a decir cómo se analiza esto, mira. Pasa Sí. por el de 10 ohmios, pasan 22 amperios. Exacto. 11 amperios no se llama otra vez. 11 amperios por el de 11 amperios sería el humano. por el humano. Mira, mira, os voy a enseñar a analizar circuitos con la fórmula del número gordo. La fórmula del número gordo es que si esta resistencia es más de 10 veces más grande que esta, si esta resistencia es más de 10 veces esta, que en este caso que sería 1000, estamos hablando que ahí sería 1000, ¿no? Pues esta resistencia es como si no existiera. Porque la intensidad que se va a ir por aquí es mucho más chica que esta es muchísimo más chica que esta y la podemos despreciar para analizar este circuito. Entonces, el error que se comete es muy poco. Entonces, ¿qué cuenta vamos a hacer? Pues como tenemos aquí 20 y aquí tenemos 10, ¿no? Aquí tenemos 20 y aquí tenemos 10. Pues 230 entre 30, ¿cuánto es? Bueno, pues por aquí van a circular 7 amperios. No, esto está en serie. Esta está en serie con esta. Entonces, tenemos un total de resistencia de tierra de 20 ohmios y de 10 ohmios. Son 30 ohmios. 230 entre 30, ¿cuánto es? Salen 7, ¿no? Vamos a ver. A ver si yo aprendo a manejar esto. 7 amperios, ¿no?
OBS esté grabando la pantalla, yo creo que no. Bueno, 7 amperios. ¿Cuántos voltios habrá aquí? No, 230. Sí, ¿cómo sabemos los voltios que hay aquí? 7 por 20. 7 por 20, ¿cuánto es? 140. 140. Allí habría 140 voltios. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en una situación de esta, un cable, aunque exista la tierra, fijaros, aunque exista la toma de tierra, se produce una fuga de 7 amperios. ¿Con 7 amperios saltaría el magneto térmico? Espérate, ¿con 7 amperios saltaría el magneto térmico? ¿Qué magneto térmico? ¿De cuánto sería el magneto térmico? ¿Térmico de una lavadora? ¿De cuánto? No salta, porque ¿cuánto es el magneto térmico de una lavadora? ¿Lo sabéis de memoria? Miradlo realmente. 25, ¿no? O 16. 25, no, 16. 16. El C4, C4 Ah, 16, 16. lavadora, lavavajillas, termo, da igual. Todas las tomas de corriente son de 16 amperios. 16. Y después, Ni siquiera habiéndose dado esto en el alumbrado, Ni la energía tampoco. Tampoco hubiera saltado. Tampoco. ¿vale? Os dais cuenta, ¿no? De la importancia que esto aquí se puede ver a 140 voltios y no salta. ¿Entendéis o no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué se dice entonces? Pues ahora vamos a poner interruptores diferenciales. ¿Por qué se montan los interruptores diferenciales? Porque son los que detectan los ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? Claro. O una fuga. O un contacto directo e indirecto. Según. ¿Qué es lo que hace el diferencial? El diferencial, bueno, lo voy a pintar aquí mismo. ¿Qué es lo que hace el diferencial? El diferencial, Pasando hilos por dentro de él que lo que hace el es- diferencial, fijaros, el diferencial se sitúa, un diferencial se sitúa aquí, ahí, y está continuamente mirando la intensidad del la del- intensidad que viene para acá y la que viene por la fase, ¿vale? Está continuamente comparando esa intensidad. Cuando se produce esta derivación, fijaros, esta derivación, cuando se produce esta derivación, fijaros que esta electricidad vuelve por el neutro, o sea, al transformador vuelve, porque todo es un circuito y la corriente circula. Esta electricidad por aquí vuelve al transformador, Igual que intercambio. pero vuelve por la tierra, por el suelo de la casa, por ahí vuelve, el suelo conduce. Pues esa electricidad vuelve por el suelo y entonces se produce aquí una diferencia. Aquí se produce una diferencia entre la que entra y la que sale. Cuando esa diferencia es mayor que la sensibilidad, en viviendas son 30 miliamperios, ¿vale? Cuando tú superas 30 miliamperios, el diferencial salta. Entonces hemos visto que si no hubiera existido diferencial, ahí te puedes encontrar tensión. Yo sí, no se muerde porque son 6 amperes, ¿no? Cosas así, pero- Había 140 voltios, vamos, te puede quedar electrocutado. Y para ¿Qué? eso sí, ¿no? Con eso, Vamos a analizar ahora qué pasa si hay diferencial. Entonces, si hay diferencial, fijaros qué es lo que dice dice en la página 338. En la página 338 hay una fórmula que pone se cumplirá la siguiente condición. Dice RA, ¿no? RA tiene que ser RA por I sub A, por I sub A tiene que ser menor o igual que U. Bueno, pues esa U es la tensión, se llama tensión de contacto a los voltios que se producen aquí. ¿Habéis visto que hemos dicho que aquí se producen a 140 voltios? Pues esa sería la tensión de contacto en caso de no existir diferencial. Entonces, la tensión de contacto es la máxima tensión que se va a producir aquí en caso de falta de aislamiento. Ahora vamos a analizar en el caso de que haya diferencial. Vamos a hacer el mismo circuito y vamos a suponer
que existe un diferencial. Si existe un diferencial, ¿cuál es la intensidad máxima que puede circular por aquí? ¿Eh? ¿Por qué? 30 miliamperios, ¿no? ¿Eso entiende todo el mundo? Lo máximo que puede circular por aquí son 30 miliamperios. Lo máximo que se puede derivar a tierra sin que salte el diferencial son 30 miliamperios. Si nosotros cogemos, multiplicamos 30 miliamperios por la resistencia, obtendríamos la tensión de contacto, sería los máximos voltajes. Entonces, vamos a analizar este caso. 30 miliamperios por 20 ohmios. ¿Cuánto es? 6 qué? No. ¿Por 20 has dicho? 30 por 20. 30 miliamperios por 20. 0,6. ¿Eh? 30, 1, 2, 3, 3 pasos, 0,30 por 20 has dicho, ¿no? ¿Eh? ¿Por cuánto has dicho? ¿Por cuánto habría que multiplicarlo? Venga. 20. 0,30, 0,030 por 20. Sí. Y da 0,6 lo que yo te he dicho. Da 0,06, ¿no? Vale. ¿Qué supone eso? Que fíjate, la misma instalación, con la misma tierra, si existe un diferencial, nunca va a haber más de 0,6 voltios. Así entendéis lo que hemos 0,6 hecho. no 0,06. 0,06. No, 0,6. Venga, hacedlo bien. Si no puede ser, no puede ser. Pásalo a... Tenéis que trabajar con las unidades, miradla. Imperio. Si hay 3 pasos. 31, 0,30, 0,30. Por con 20, 0,6. Son 3 altos. El 30 tiene 2 números. Ah, bueno. La cuenta es 0,03 0,30. por 20. Ahí lo máximo que van a pasar son 0,30 miliamperios y 0,5 voltios. También ponemos una tierra por ejemplo. Una tierra por ejemplo de 2,5. Porque la R esta, la R, o sea, esta resistencia es la suma de todas las resistencias. Que no sabes pasar, que hay 3 pasos. Bueno, y aparte se pone porque... 0,3, coño. Sí que dices tú, que puede ser que derive un poco ya, pero... Es que si la divertimos de poner un cable de tierra muy grande, para pasar. Ya, sí, va a depender. Pero pasa que eso, bueno, se fija por... Bueno, Por lo que yo he dicho. 0,6 voltios. Bueno, ahora la siguiente pregunta que yo hago. La siguiente pregunta. 0,6. No 0,6. Entonces, estamos entendiendo, ¿no? La siguiente pregunta que hago. ¿Cuánto sería? Esta es pregunta de examen. ¿Cuánto sería la máxima... ¿Cuánto sería la tensión de contacto? O sea, ¿cuánto sería la resistencia máxima que podríamos tener de tierra para asegurar nosotros que la tensión de contacto sea menor de 50 voltios? ¿Veis lo que pone ahí en el reglamento? Aquí habla, en la página 338, habla la tensión de contacto límite convencional es, pone 50, 24 voltios u otra, según los casos. Bueno, eso según los casos. Vamos a suponer que para una tensión de contacto de 50 voltios, ¿cuánta es la máxima resistencia que podemos tener en la instalación? La intensidad sería 0,0 amperios. Vamos, un problema que estoy dando yo tenemos tú imagínate que vas a una puesta a tierra de una vivienda, ¿no? Y dices, el interruptor diferencial es de 30 miliamperios y la máxima tensión de contacto permitida en mi instalación es de 50 voltios. ¿Cuál sería la máxima resistencia de tierra que yo puedo dejar cuando termine de instalarla? Cuando yo mida. Sería Voltaje y intensidad.
casi intensidad. 1666. Sería, habría que dividir. Es la fórmula esta. Cortar como de intensidad. Si la tensión, si la U es 50, si la U ya te he dicho que es 50, y la intensidad de diferencial es 0,03, pues la resistencia te sale aquí, 1,6. que tiene que ser mayor o menor. Menor. Menor que 1,6. Exactamente, menor que 1,6. Fijaros que es un valor bastante grande de resistencia. En el caso de que fuera, el caso más, mira, el caso, en los sitios donde hay cosas que están mojadas, por ejemplo en piscina o en locales mojados, en un taller de lavado de coches, en los sitios donde hay, porque hay sitios que están muy mojados, la tensión de contacto máxima permitida son 12 voltios. Entonces, para una situación en la que la tensión de contacto máxima sean 12 voltios, ¿cuál es la resistencia con diferenciales de 30 mA? ¿Cuál es la máxima resistencia? 400 ohmios, ¿no? Pues para que veáis que, bueno, La piscina hacía falta ponerle un cuadro eléctrico, o sea, un tierra, flote. sí, necesita aparte más cosas, pero bueno, pero para que veamos que nos tenemos que asegurar que la tensión de contacto, para que la tensión de contacto sea baja. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que una vivienda bien ejecutada, con todos los circuitos con su toma de tierra, todo bien cableado y con sus protecciones que funcionan, no pasa nunca nada. Nunca, ni nadie se electrocuta. Eso que veis en las películas, que está el tío en la ducha, le echan el secador y se muere, eso es mentira. Una pregunta. Eso pasaría, eso puede pasar en un castillo de eso con cables antiguamente, pero en una casa de hoy en día tú te puedes bañar y meter el secador dentro, que va a romper el secador y va a pasar más cosas, pero que tú o tu mujer no te la carga así y no lo puedes. Una pregunta, Paco. A los 1600, a los 1,6 gas, el año, o sea, tendría que ajustar la instalación teniendo en cuenta también la resistencia de los aparatos, ¿no? La RA, lee lo que pone la RA. La RA es que es la suma, escucha, es la suma de todas las resistencias, incluida la del cable de tierra. Nosotros aquí hemos puesto solo de la pica, porque, mira, cuando analizáis circuitos de electricidad, en electrotecnia, a lo mejor no lo dicen así, pero cuando uno analiza un circuito, uno tiene tú tienes que obtener un número que te dé información, pero no tienes que entrar en el detalle de calcular al milímetro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la resistencia de los cables, ¿vosotros sabéis de qué orden puede ser más o menos la resistencia de un cable? ¿De qué orden me refiero? Que cuántos ohmios puede tener un cable. Pero del orden de qué números son. Un cable normal que tenga 100 ohmios. Un ohmio, un cable, ¿de qué orden estamos hablando de que tiene? ¿Eh? ¿Vosotros habéis hecho ya cálculos de resistencia de cable? Sí, la resistividad era... Pero mira, no hace falta, mirad el reglamento. Mirad en el reglamento, porque te van a decir, aquí te dice incluso, a ver, la primera página te habla de la resistencia, pero ¿del orden de qué? Del orden, fíjate, por cada milímetro cuadrado la resistividad. Fíjate que es 0,0, aunque llevara eso por un milímetro cuadrado, ¿vale? Es un metro, por cada metro. Aunque un cable fuera de 100 metros, está hablando un cable de un milímetro cuadrado de 100 metros, tiene 2 ohmios. O sea, estamos hablando que la resistencia de los cables, una resistencia del cable que es de 0, algo, frente a una resistencia de tierra que puede ser 20 ohmios, 30 ohmios, pues no tiene sentido tenerlo en cuenta. Por eso cuando analizas un circuito, pues te da igual la intensidad que tenga el cable, te da igual, en este caso, siempre no es que siempre da igual la intensidad del cable, no, la resistencia del cable, no. Yo lo que quiero que entendáis es que si tú vas a comparar en un circuito serie una resistencia de 0,1 ohmio con una resistencia de 30, no pierdas el tiempo, porque 30
más 0,01, o sea, 230 entre 30 más 0,01 es lo mismo que 230 entre 30. Te va a dar una diferencia de un 1 por 1000, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Cuando analicéis circuitos series, pues desprecia. Cuando haces un circuito paralelo, al contrario. Una resistencia muy grande al lado de una resistencia muy chica, la resistencia grande, por ahí no va a pasar prácticamente nada de intensidad. La puedes despreciar para hacer el cálculo de la intensidad de la otra malla. Y cuando ya la tengas calculada la malla, ya, por ejemplo, antes cuando hemos calculado aquí, ¿qué intensidad hubiera recibido una persona en el primer caso? Pues y veía ahora 140 entre un K. ¿Y cuánto te sale? 140, te sale 0,14. ¿Cuánto es eso? ¿Qué te pasa qué te pasaría en el cuerpo con 140 miliamperios de descarga? ¿Eh? Con 140 miliamperios ya te produce la muerte. Y claro, que no es ninguna tontería. Con 140 miliamperios, bueno, hay un montón de gente que quita. gente que se ha matado con una descarga, Paco? Sí, conozco gente. Ahora, hay gente que cuando la instalación hay fallos de aislamiento, porque claro, cuando tú hay un fallo de aislamiento, imagínate que esto en vez de ser una lavadora, es una hormigonera. Es una hormigonera, está en una obra. Y es una hormigonera, entonces enciende la hormigonera y salta diferencial. Enciende la hormigonera y salta diferencial. Entonces, es muy goloso. Gente que llega, dice, esto lo arreglo ya ahora mismo, cogen y van a quitar el diferencial. Eso se hace así a veces. Entonces yo llego y digo, quito el diferencial y ya hay luz, venga, ya está solucionado. Entonces eso pasa. Si no soluciona el problema de aislamiento, pone el diferencial, lo sube, pues te puede electrocutar, ¿no? Porque que son ciento y pico voltios. Te quedas allí enganchado y bueno, entonces yo sí conozco gente, de uno de mi edad, uno que iba conmigo a la escuela, se electrocutó en una obra. Se lo encontraron allí muerto cuando ya fue a trabajar y se encontraron. Bueno, pues eso es una manera. Ahora vamos a analizar el caso contrario. ¿Hay otra manera de proteger contra contactos indirectos sin usar diferencial? Sí, lo dice el reglamento. Lo dice, pone uno, dispositivo de protección corriente diferencial residual. Dice, en el esquema TT se utilizan los dispositivos de protección siguientes. Y pone dos. Uno puede ser un diferencial, que es el caso que hemos estado hablando. O el otro caso tiene que ser dispositivos de máxima corriente, tales como fusibles interruptores automáticos. Dice, estos son aplicables cuando la resistencia de tierra tiene un valor muy bajo. Vamos a suponer el caso de la lavadora. Y voy a hacer el ejercicio al contrario. ¿Cuánta sería la máxima resistencia que podría tener el bucle de tierra, o sea, los cables más la resistencia de tierra, para que no hubiera más de 50 voltios en la lavadora en ningún caso? Ahora vamos a suponer que vamos a asegurar nosotros que la lavadora esta de nuestro ejercicio, vamos a asegurar que no va a haber más de 50 voltios, pero lo vamos a asegurar no con un diferencial, lo vamos a asegurar con el propio magneto térmico que tiene el circuito. ¿Vale? Entonces nosotros en vez de actuar, antes actuábamos poniendo un diferencial y ahora lo que actuamos es sobre la resistencia a tierra. ¿Cuánto sería la máxima resistencia a tierra que aseguraría que no hubiera ahí nunca más de 50 voltios? ¿No lo entiendes? Nosotros antes, fijaros que nosotros antes con 20 ohmios pasaban 7 amperios. Aumentar los ohmios para que salte. Subir la tensión para que no No, subir la tensión no la subimos. Nosotros sabemos que en el transformador hay 10 ohmios de resistencia a tierra. Y en la resistencia nuestra es la incógnita, la resistencia de tierra de nuestra vivienda. Es lo mismo, sigue siendo un circuito serie de dos resistencias. Si fijaros que la ley de Ohm, mira, la ley de Ohm es una tontería, hay que entenderla. Lo difícil luego es saber interpretar las situaciones donde aplicar la ley de Ohm. ¿Vale? Es. ¿Qué sería? 16 amperios. Claro, la intensidad es la intensidad es la intensidad del dispositivo.
exactamente es la misma. ¿Cuánto? ¿Qué pasa? Que tú puedes asegurar 3, ahí ya tienes que meter, por ejemplo, ya 3 ohmios con respecto a un ohmio, ahí ya sí tienes que tener en cuenta la resistencia del cable, porque eso se suma. La RA no es solo la resistencia de la tierra, es la resistencia de la tierra más el cable más todo en palma y te cagas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo? No es que la aumente. O sea, ¿cómo consigues que la resistencia de la tierra sea baja? Pues a lo mejor para que tú una resistencia de la puesta a tierra sea muy baja, a lo mejor tienes que poner a lo mejor 20 picas. Porque tú, si una pica, por ejemplo, tiene, ¿qué te digo yo? Vosotros acordáis el año pasado cuando vivimos, teníamos una pica puesta ahí. Y la pica esa nos daba, por ejemplo, 30 ohmios. ¿No? 25 30 ohmios. Pues imagínate para llegar a 3 ohmios, ¿cuántas picas tendrías que poner? ¿Eh? Claro, los 10, si te daba 30, pues tienes que poner 10 para llegar a 3. ¿No? Tendrías que poner como 10 en paralelo. Si tú pones 10 resistencias en paralelo, se, se, se resta, no, disminuye la resistencia. Si tú pones dos resistencias en paralelo iguales, es como la mitad de la resistencia, ¿no? Esto, eh, no os quedéis con la fórmula nada más, vosotros quedaros con el concepto. Lo más importante es el concepto, la fórmula luego la miras. Si tú tienes dos resistencias tú tienes dos resistencias de 1000 ohmios y las pones en paralelo, hay igual que una de 500. Pero si pones 10 de 1000 ohmios en paralelo, hay igual que una de 100. Pues fíjate, ¿qué pasa? Que tendrías que poner una instalación de tierra de una pica, ¿no? De 10 picas y además separar, porque no las vas a poner todas juntas. A lo mejor una pica aquí, otra a 5 metros, y tendrías, claro, eso te merece la pena ponerlo en sitios donde diga, mira, yo no quiero, porque es verdad que el diferencial produce disparos por muchas cosas, aparte de por las corrientes residuales. Se producen muchas veces disparos interpectivos que te provocan averías. Y hay tipos de instalaciones en las que dices, bueno, pues yo voy a asegurar la tierra muy baja. Por ejemplo, el alumbrado público, en el alumbrado público no se suele montar diferenciales. Lo que hace es que, pero como el alumbrado público son instalaciones muy grandes, pues lo que hace es que a cada farola yo le pongo una pica de tierra y todos los cables los uno, y entonces al final aseguras que tiene una resistencia de tierra bajísima, porque tiene cada farola una pica, ¿sabes? Pero tú en otras circunstancias, pues mejor te dices, no, pues un diferencial. Bueno, pues esto es clave, estas cosas son claves. Uno no puede salir de aquí, y esto solo se ve en primero. Por eso de primero a segundo es muy difícil pasar. Todas estas cosas hay que tenerlas muy claras, porque esto es lo que hace que puedas interpretar luego una avería, que puedas luego solucionar algo que está pasando, y que puedas comprender cuando ponemos por qué se ponen las cosas. Porque no es solo decir, el reglamento dice que hay que poner esto, no. ¿Por qué? ¿Por qué se pone esto? ¿Por qué afecta? En fin, pues claro, puedes justificarlo de las dos maneras, pero por ejemplo en viviendas no te queda más remedio porque en viviendas te obligan a poner diferenciales. ¿Vale? Y además diferenciales, fijaros cómo lo llama el reglamento, lo llama como dispositivo de protección de corriente diferencial residual. ¿Vale? ¿Eh? Las picas tú, por ejemplo, imagínate tú en tu casa, ahora mismo, tu casa que ya está construida. Pues la pica ya está puesta. La pica, la única posibilidad de ponerla en una casa, en una vivienda, es cuando vas a hacer la obra. Que se pone, la extracción de puesta a tierra se pone cuando se va a hacer la cimentación, cuando se hace el hoyo y todo eso. O sea, tú ahora mismo en tu casa, a no sé que tengas un patio que no tenga debajo sótano ni tenga nada, pero si tú tienes un sótano, por lo que has dicho, ¿no? Pues tú ya que ya no tienes la posibilidad de aumentar la puesta a tierra prácticamente, a no ser que taladres, te baja el sótano, taladre, quita el hormigón y rompa el hormigón y meta ahí más pica, pero entonces eso es una cosa complicada aumentarla. Vamos, que De soy muy hecho, buena atrás. de todas maneras,
Por eso se desarrollaron los interruptores diferenciales, porque un interruptor diferencial te asegura la protección, fijaros, aunque la resistencia de tierra sea de 1000 ohmios o de 1600. O sea que realmente es muy pocos casos en los que no estás cubierto con un diferencial. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Yo, mira, os digo una cosa, no quiero, Marco, yo sé que pasáis, pues venís aquí, estáis ahí charlando tan a gusto, pero es que es verdad que como no entraréis de esto, que tenéis que venir el año que viene otra vez. Vaya. Y esto que es una cosa que esto es complicado. Entonces, os digo lo mismo, que yo me parece muy bien cómo os tomáis las clases y cómo estáis aquí. Pero que si, que a lo mejor yo sé que tú estás pensando que tú te vayas al ejército y te da un poco igual, pero que no nos engañemos, ¿eh? Que no nos engañemos luego, ¿eh? Eso es lo que digo, que no nos llevemos a engaños, que aquí somos todos ya grandes y que aquí no se aprueba porque uno haga los ejercicios, ¿no? Aquí es que apruebas cuando aprendes, cuando sepas y cuando... ¿Vale? Bueno, pues ya está. Voy a dejar esto de grabar y...